Pues nada, muchas gracias. Yo encantado de estar aquí, como siempre. Siempre aprendo mucho hablando con los colegas de esta facultad y de esta universidad, y también con la gente de CIFSA y del Cabildo, con los que he tenido ya ocasión de compartir experiencias. Y la verdad es que como no sabía muy bien el contexto del público, sí me dijeron que era una cátedra y por tanto entendía que un contenido, digamos, académico de nivel, pues me ha parecido oportuno contar, y a la directora también le parece oportuno, que es la que me ha dado el visto bueno, contar algunos trabajos de investigación que se han hecho en Transit, en el Centro de Investigación del Transporte, en relación con el entender mejor por qué y quiénes utilizan la bicicleta, ¿no? Y una parte del trabajo que vamos a presentar, o buena parte del trabajo, se basa en unas encuestas que hicimos en la Ciudad Universitaria de Madrid, por tanto un contexto similar al que se quiere ahora estudiar o analizar, ¿no? Bueno, unas primeras transparencias pretenden de alguna manera reflejar que el tema de la movilidad ciclista es algo que en muchos contextos, digamos, geográficos se ha considerado como una cosa marginal, o se ha considerado como un tema, bueno, pues para la gente muy amante del deporte o muy amante de la opción de la bicicleta, pero no es en absoluto algo marginal en un contexto europeo y en un contexto internacional. Es decir, bueno, evidentemente Dinamarca y Países Bajos son los países donde tradicionalmente se utiliza mucho la bicicleta. Más de un 20% de la movilidad urbana se hace en bicicleta. También aquí debo a veces romper una lanza, y también lo digo con un conocimiento del Observatorio de la Movilidad, que como ha dicho Rosa y Manuel también han participado. Es cierto que en España, en su conjunto, tenemos menos movilidad ciclista, pero tenemos mucha más movilidad peatonal que tienen en muchos de estos países, ¿no? Y tenemos también más uso del transporte público. Entonces, bueno, es decir, que si lo ponemos todo junto en el mismo paquete, pues a lo mejor, digamos, la cuestión no está tan desequilibrada, sino incluso puede ser que nos favorezca. Pero bien, es cierto que para determinados ámbitos, determinadas distancias, la bicicleta es una opción, y como tal hay que considerarla e integrarla dentro del sistema de transportes, cosa que se están dando poquito a poco pasos en este sentido, ¿no? No es tanto pues, bueno, pues que se deje circular en la ciudad a determinadas personas con este modo de transporte, sino que sea un modo integrado, como ya hace tiempo que se asumió que deben estar integrados todos los sistemas de transporte dentro de una ciudad. Es decir, antes cada operador, bueno, aquí en Tenerife hay un solo operador de transporte desde hace muchos años, pero no es lo habitual en la mayoría de los sitios, y la integración entre los diversos operadores pues ha sido el primer paso, no sencillo, pero estamos hablando que esto no se ha hecho hasta los años 90, ¿no? Y ahora cuando se ha hecho el tranvía aquí, entiendo, pues también está integrado con el sistema de transportes, cosa que no puede ser de otra manera, pero ya digo, no es lo que pasa habitualmente. Por supuesto, si va uno a Latinoamérica, en absoluto es así, ¿no? Bien, no solo eso, sino que ha surgido una nueva opción de transporte público, que son las bicicletas de préstamo, lo que se llama el bike sharing, o como queramos llamarlo, esto es en Europa, es decir, estos son las ciudades, esto fue del Congreso de Sevilla del año 2009, ahora hay muchas más, pero bueno, lo que quería poner de manifiesto es que después de una primera iniciativa fallida en el año 67, que llamaban las bicicletas blancas, pues han empezado de alguna manera el éxito se debe al éxito que tuvo Lyon con la introducción del sistema de préstamo ligado al contrato de publicidad de la ciudad. Bueno, y ahora mismo pues todas las ciudades están poniendo bicicletas de préstamo, unas con éxito y otras con un fracaso absoluto, lo cual indica que el cómo se hagan las cosas, en dónde se hagan y, digamos, cómo se relacione con el sistema de transporte público no es un tema menor. Bueno, aquí hemos puesto que no solamente es en España, sino en todo el mundo. ¿Por qué la bicicleta es una opción dentro del sistema de transporte? Pues tiene en común con el viaje a pie, que tenemos viaje a pie, autobús, metro, tranvía, coche. Las inclinaciones o las pendientes de estas rectas tienen que ver con la velocidad, es decir, una línea muy vertical quiere decir que no se mueve, que estos son la velocidad, kilómetros hora, y en cambio muy tendida quiere decir que va muy deprisa. Pero la bicicleta, como digo, con el peatón tiene una ventaja, y es la cercanía al origen y al destino. Uno aparca en el destino o al lado del destino y uno coge la bicicleta
al lado del origen, cosa que no pasa por supuesto con el metro, que hay que ir a una estación y que generalmente está a una distancia, 500, 800 metros. El autobús tiene más capilaridad, pero no obstante tiene uno que acercarse a la parada, tiene que esperar. Es decir, que el tiempo que uno tarda en empezar a moverse en autobús no es el mismo que uno empieza a pedalear en bicicleta o a caminar desde su casa. Y eso es lo que hace esa diferencia, eso es lo que hace que compense la diferencia de velocidad. O sea, aunque uno va más lento, pero como no tiene que llega al destino con el propio modo de transporte, igual que si va caminando, y en el origen no hay acceso al modo de transporte, sino que es directamente utilizado, pues eso hace que sea una ventaja competitiva, incluso en tiempo de viaje. Bueno, vamos a... Entonces, ¿dónde está ese tiempo de viaje o dónde está ese ámbito, ¿no? Pues digamos que caminando uno puede caminar hasta máximo, depende de la edad y las condiciones, pero en fin, hasta 2 kilómetros podría ser el máximo ámbito de caminar. Con la bicicleta esto se crece y por supuesto con los demás modos de transporte pues es mucho más largo. Pero podríamos decir que hay un ámbito, digamos máximo, aquí ponemos 7 kilómetros, pero vamos, ya 7 kilómetros en bicicleta hace falta estar en una cierta condición, pero 4 o 5 kilómetros es una distancia asumible en bicicleta si las condiciones de circulación son adecuadas. Entonces, la idea o lo que pretendo un poco es analizar es qué hacer para incorporar este modo de transporte de manera natural, de manera normal, a la opción normal que cada ciudad oferta en el sistema de transporte. Hay muchos problemas, bueno, y aquí hay expertos más que yo en esto, desde el punto de vista de gestión administrativa, de competencias, de muchas de estas cosas, que, bueno, al final a veces es una barrera mayor que lo que es en sí la implementación del sistema. Pero, bueno, yo algunas veces hago la comparación con la movilidad peatonal. Es decir, todavía en muchos países del mundo, los viajes a pie no son considerados en la planificación. O sea, que uno planifica para el coche, planifica para el autobús, y si uno va a China, el peatón pues tiene que subir y bajar escaleras, tiene que cruzar en subterráneos, dar vueltas enormes, porque es como la movilidad marginal, cuando luego uno mira cifras y es la mayoría de la movilidad, pero es una movilidad que la autoridad no siente responsabilidad de planificar, ¿no? Bueno, esto también pasaba en España y ha pasado en todos los países del mundo, mientras que ahora es al revés. Y empieza a ser verdad que uno planifica para la movilidad peatonal y el coche pues le queda, digamos, en prioridad segunda o tercera dentro de esta planificación. Bueno, voy a soltar aquí algunas cosas. Ni que decir tiene, porque todo el mundo creemos que desde el punto de vista de externalidades pues hay una clara beneficio de la bicicleta, bueno, en segundo lugar el transporte público y por último el coche. Entonces queríamos entender primero cuáles son los factores que nos permiten entender por qué utilizamos la bicicleta y cuándo se toma la decisión de utilizar la bicicleta. También queríamos investigar, y es lo primero que voy a presentar, el rol o la importancia, el peso de tener experiencia ciclista. Es muy difícil que una persona coja una bicicleta y se lance al tráfico de la calle o de la carretera si es la primera vez que coge una bicicleta, ¿no? Nos pasa con el coche, el primero que saca el carnet de conducir le da terror, o mucha gente le da terror, ponerse en una carretera con mucho tráfico y tal, empieza a soltarse, por decirlo así, en carreteras secundarias y en sitios sin peligro, sin velocidades, sin cambios de carril, y luego ya va cogiendo confianza. Bueno, pues en la bicicleta no se ha estudiado, es decir, tienen distintos factores, distintas percepciones aquellos que son ciclistas habituales, aquí veo que hay algún ciclista habitual, he visto algún casco, ¿no? Entonces, o aquellos que no lo son. ¿Cuáles son las relaciones entre los diversos factores y actores que intervienen en el proceso? Y, por último, somos investigadores y, por tanto, hay que medir cuantitativamente. Los economistas que están aquí mayoritariamente pues están muy acostumbrados a decir, bueno, ¿y esto cuánto, no? ¿Cómo influye este factor? ¿Es más importante que el otro? Bien, entonces para esto cogimos el campus de la ciudad universitaria de Madrid, el campus digamos clásico, luego está el de la Autónoma y otros campus, Carlos III, en fin, ahora mismo hay en Madrid 10 universidades, pero en este campus, que es el mayoritario, que tenemos 150.000 estudiantes en su conjunto, lo cual es una cantidad importante, y bueno, todos los conocen, hay
tres estaciones de metro, 2 en el borde y una en el centro, líneas de autobús, 114 edificios y también hay residencias de estudiantes, en fin, muchas actividades que suceden en este ámbito, que además está bastante integrado en la ciudad. Bueno, lo primero que hicimos fue intentar caracterizar la movilidad dentro de esa encuesta. Hicimos una encuesta online, es decir, las universidades colaboraron y les mandaron una invitación a todos los estudiantes, tanto de la Complutense como de la Politécnica, también al personal, no solamente estudiantes, sino también personal, para participar en esta encuesta, ¿no? Recibimos en total 3.000 respuestas, que bueno, sobre todo mayoritariamente, bueno, algunos centros contestaron más, otros menos, y todo se hizo a través de una página web, o sea que efectivamente no... Bueno, entonces vimos realmente que la gente accede a la universidad en metro, fundamentalmente, 42%, en segundo lugar en coche, autobús, y algunos pues vienen caminando o en su propia bicicleta, pero esto es marginal, ¿no? Bien, es cierto que la ciudad universitaria está en un extremo de la ciudad, Madrid es muy grande, entonces venir caminando desde su, digamos, desde su casa, pues a pocos pueden hacerlo. Pero en fin, queríamos estudiar el potencial de un sistema de préstamo público de bicicletas o conectarlo con un sistema que hubiera en Madrid, de manera que dentro de la ciudad universitaria se pudieran beneficiar. Bueno, entonces lo primero dentro de esa encuesta es que preguntamos quién tenía bicicleta y para qué utilizaban la bicicleta. Entonces, una primera cosa que es muy normal en España es que más del 50% de los estudiantes tenían bicicleta en su casa. Incluso algunos son de fuera de Madrid, con lo cual esos no tienen bicicleta, digamos, en Madrid, salvo que se la hayan comprado y muchos de ellos la tienen, ¿no? Decíamos, ¿para qué utilizan la bicicleta? Pues ya se ve que no la utilizaban para venir a trabajar, solamente el 20%, el 19% hacían eso, y el resto pues lo usaba por deporte, de vez en cuando cogían la bicicleta para darse una vuelta, para ir a ver unos amigos, en fin, pero eran... Entonces, la conclusión es, saben usar la bicicleta, tienen bicicleta en una buena parte, pero la usan mucho menos de lo que podrían utilizarla, ¿no? O sea, estamos en un contexto donde, digamos, esa fase de estar acostumbrado a montarse en un sillín y pedalear, pues, digamos, no está resuelta, por decirlo así, en una buena parte. Y claro, lo curioso es, bueno, no he hecho aquí el cruce entre las dos, pero muchos tienen bicicleta, pero no la usan nunca, ¿no? O la usan muy ocasionalmente, el 30%, y solo la usan de manera regular, pues un 15%, que coincide más o menos con los que van de vez en cuando a trabajar o a estudiar con ella. Nos sorprendió bastante que dentro de este regularmente había proporcionalmente más empleados que estudiantes. O sea, había más PAS y personal de las diversas entidades, porque no solamente están las entidades académicas, también está el Hospital Universitario, también está el CIEMAT, algunos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y era proporcionalmente al número de personas, era más frecuente que los usuarios regulares fueran trabajadores que estudiantes. Bien, y cuando les preguntamos por los factores que disuadían de usar la bicicleta o los factores que favorecían utilizar la bicicleta, pues nos encontramos, les preguntábamos que valoraran de 0 a 6 y, digamos, en primer lugar vimos que la percepción de las cosas positivas era en todo caso muy alta. Fijaros que es de más de 4 de valoración, a un caso más de 5, lo cual quiere decir que la identificación del factor positivo estaba muy claro y muy nítido, ¿no? Que es divertida, que es saludable, ecológica, barata, flexible y eficiente. Es decir, todos estos factores permitieron demostrar que había claro, hay mucha gente que tiene bicicleta y mucha gente que la usa alguna vez. Entonces tiene una percepción basada en contacto real con el medio. En los inconvenientes, pues ya hay más variedad, no obstante, digamos, casi todos los inconvenientes se percibían por encima de la mitad de la escala de valoración. Que lo más importante, como veis, es facilities, es que haya sitios donde aparcar la bicicleta, y también incluíamos en facilities sitios donde, si estás sudado o si tienes que cambiarte, pues tener un sitio donde puedes lavarte o ponerte en condiciones para poder ir a trabajar. El segundo lugar era el riesgo de accidente, la percepción del riesgo de accidente. El vandalismo, que está muy ligado a las facilities, también era importante, que me roben la bicicleta o que me quiten el sillín o que me quiten algo, ¿no? Bien, luego el clima.
El estar en forma, muchos que pensaban yo no estoy en forma para ir en bicicleta. La orografía, Madrid, pues igual que es la isla, es también complicada, tiene muchas montañas. La distancia y el confort, ¿no? Pues es más cómodo ir sentado en un sillón de un coche que ir encima de una bicicleta por muchas condiciones. Bueno, entonces, una vez que identificamos esos factores positivos o negativos, tratamos de intentar hacer un cierto análisis con ellos, ¿no? Entonces, lo primero que investigamos, o quisimos investigar, y es lo primero que voy a presentar, que dio lugar a algunos papers, es si había diferencias sustanciales entre aquellos que utilizaban más la bicicleta y los que la utilizaban menos. Es decir, el valor de la experiencia. La idea es, las percepciones estas de cosas positivas y negativas tienen que ver con el grado de experiencia que uno tiene o no. Bueno, entonces lo que hicimos fue un análisis, digamos, de las diferencias de la muestra que teníamos, viendo las barreras y las motivaciones, incluyendo aquellos que usaban más o menos la bicicleta. Bueno, los resultados, si nos vamos a las barreras, pues son estas, ¿no? Los usuarios frecuentes son en rojo, los medios, es decir, ocasionales en verde y los que no la usan nunca en azul. Entonces vemos, aquí están las diversas barreras y también esto está organizado por la frecuencia y esto está por el motivo de viaje. Entonces vemos, por la frecuencia de uso, claramente vemos que la línea roja, que es la de los usuarios habituales, es siempre interior a las otras dos líneas. Es decir, que el riesgo de accidente se percibe mucho más cuando no usas la bicicleta que cuando la usas de manera habitual. Las condiciones físicas, tú te parece que no estás en condiciones, cuando realmente la usas, pues te das cuenta que te adaptas, sabes cómo pedalear en las cuestas, usas el itinerario que es menos costoso. En el clima, como es lógico, las cosas son parecidas. Ahí, por ejemplo, es al revés. El no usuario, le parece que el clima no influye, porque claro, nunca se ha mojado, nunca ha tenido problemas, entonces no le parece que es algo que te va a tener en cuenta. En el tema de las instalaciones complementarias, pues ahí vemos que todos coinciden más o menos igual. En el tema de la falta de confort, pues efectivamente el que usa de manera habitual la bicicleta está más acostumbrado y no lo siente tanto, sucesivamente. Bien, y en cuanto a los modos de transporte, también, efectivamente, los problemas, aquellos que lo utilizan para commuting, es decir, para ir al trabajo, pues son los rojos, que digamos en la mayoría de los factores están dentro, por tanto lo perciben con menos peso, salvo en el clima, que es exactamente lo mismo que lo que acabamos de decir. Bueno, o sea que ya vemos aquí que hay una diferencia clara entre aquellos que usan la bicicleta ocasionalmente, entonces nunca acaba de cogerle el gusto, y aquellos que la utilizan de manera habitual, pues que vemos que, ahora veremos los beneficios, pero las barreras se perciben como menores que las perciben aquellos que no lo usan de manera habitual. Bueno, vamos a ir un poquito más deprisa, y si buscamos, por tanto, bueno, estas son ya las he comentado todas, voy a pasar a los beneficios. Estaba aquí puesto un poquito en análisis. Vamos a ver los factores que incentivan el uso de la bicicleta. En esto nos pasa justo al revés. La línea roja, que era la del usuario habitual, está por fuera, en los dos casos. Tanto en los motivos de viaje como en la frecuencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las barreras se perciben como menores cuando usas la bicicleta de manera habitual y los beneficios se perciben como mayores cuando usas la bicicleta de manera habitual. La consideras más barata porque realmente te estás ahorrando dinero, mucho más flexible, mucho más eficiente, mucho más agradable. Los beneficios de la salud los estás percibiendo, los beneficios ambientales. Los que no la usan, pues lo perciben, pero en menor medida que los que la usan de manera habitual. Y lo mismo de alguna manera pasa con los que la usan de manera frecuente o frequent commute purpose o commuting purpose, o sea, la usan de vez en cuando para ir al trabajo, que son las líneas rojas y naranjas que también están en el exterior, que es el mismo concepto. El utilizarlo de manera frecuente y sobre todo por motivos, digamos, recurrentes, motivos que... Pues claro, hay una diferencia, esto me llevaría algún tiempo si
explicarlo bien con datos, pero no conduces también con el coche o con el transporte público, pasa lo mismo. No conduces lo mismo, no utilizas el modo de transporte igual cuando haces un itinerario que haces todos los días que si lo haces de manera ocasional, aunque seas un usuario habitual del coche. Si tú coges el coche y dices, ahora tengo que irme, no sé, pues vais a Madrid y te dicen, hay que irse a dónde sé qué sitio. Aunque seas usuario habitual del coche, si no conoces la ciudad, no conoces el destino, tal, tu tensión y tu percepción de beneficios de ese modo de transporte es mucho mayor que si es un viaje que haces todos los días. Es que ni piensas por dónde vas, porque ya sabes que hay que ponerse aquí a la derecha para torcer aquí, luego ahí suele haber un camión aparcado de esta de cargas y hay que saber que tienes que torcer, en fin, te sabes y no te supone un estrés suplementario el hacer un viaje que haces cada día. Lo mismo pasa en transporte público. Sabes que tienes que ponerte en el autobús en la puerta de atrás porque está más cerca de, yo qué sé, sabes que a esa hora viene muy cargado el autobús y entonces pues tienes que esperar en la parada anterior que se sube menos gente, no sé. Miles de cosas que incluso no necesitas en tu toma de decisiones, pero que influyen en tu percepción. Bien, por tanto, la primera pregunta que nos estábamos haciendo, aquí volvemos a un poco hablar esto, no tenemos mucho tiempo, pero lo que hay una evidencia y es que los factores varían significativamente dependiendo del nivel de la experiencia, ¿no? ¿Esto qué nos lleva a decir? Que los factores percibidos no son estáticos, lógicamente, sino que son subjetivos y además dependen de las condiciones que son dinámicas. O sea, un señor puede percibir los factores de una determinada manera y si empieza a practicar más, pues dejará de percibirlos de manera habitual. Esto se ha hecho también muchas veces, este tipo de experimentos con transporte público, ¿no? Gente que no utiliza el transporte público, le regalabas el abono de transporte por un mes, y dice, utilícelo usted durante un mes y luego... Entonces, hay una serie de personas que perciben, porque creen que el transporte público no es puntual, llega tarde, es incómodo, siempre está tal, porque no lo he usado nunca, pero tiene esa idea en el imaginario. Y cuando lo empieza a usar, pues se da cuenta que algunas cosas de las que él pensaba al menos no son como pensaba y por tanto cambia su opinión. Bueno, pues con la bicicleta clarísimamente, por lo que se ha visto, y además esto coincide con algunos datos de la literatura, pues sobre todo el tema de riesgo de accidentes es un tema que clarísimamente se percibe mucho menor cuando usas la bicicleta, porque te manejas mejor la situación. Bien, la otra cosa es, un primer paso es... Ya se ve que la experiencia es un factor importante, pero luego qué otros factores o qué otros elementos pueden afectar en el uso de la bicicleta, ¿no? Bien. Para esto nos basamos, porque claro, hay como unos intangibles en esos factores de utilizar la bicicleta y que a veces no son explicables con las variables clásicas, perdonadme, de los economistas. Es decir, todos los economistas, no corregidme si me equivoco, explican la toma de decisiones en base a coste y tiempo, o coste generalizado, dicho de otra manera, ¿no? Es decir, aquello, uno elige siempre la función o la elección que proporciona más utilidad, en el fondo que es más barata, en términos generalizados. Entonces, esa afirmación que es verdad, en los mercados y tal, en temas de comportamiento ya no es tan verdad. Y el ciclismo entra dentro de este ámbito, que uno no toma las decisiones de movilidad solo por motivos económicos, ¿no? Hay un paper muy interesante de Bannister, que no sé si alguna vez conocéis, que un poco de alguna manera critica el paradigma de la movilidad, de tiempo y coste, porque dicen, ahora mismo en todas las ciudades europeas y en muchas ciudades del mundo se están peatonalizando los cascos históricos. Y resulta que la gente se pone a caminar y se llena de gente caminando. Que trayectos que probablemente son más largos que si lo hicieras en transporte público o en coche, ¿eh? ¿Y por qué la gente camina? Porque hay otras cosas que percibe como beneficiosas de caminar. Que está más en forma, que saluda a los amigos, que no tiene el estrés de conducir, que sabe dónde aparcar, no tiene que aparcar. Entonces, bueno, de repente, ya digo, como decía, las ciudades no se han planificado, muchas ciudades, para el peatón, y sin embargo, cuando empiezan a darse pequeñas facilidades o centros históricos priorizando el peatón, resulta que el peatón aparece por todos lados con una fuerza que no hay quien lo pare, y además ya no hay vuelta atrás, ¿no? Bien, entonces la teoría de la acción planificada de Ahtgen es una teoría del principio de los años 90 y que de alguna manera dice que la conducta, el comportamiento, tiene que ver con una serie de elementos que no solamente son los factores cuantitativos
que tradicionalmente se han considerado, como digo, en el caso del transporte sería tiempo y coste, ¿no? Es decir, uno no va, lo que viene a decir esto es, no va solo a, no sé, al bar porque sean las cañas más baratas, sino porque hay otra serie de cosas, es donde van mis amigos, donde hay buen ambiente, la música me gusta, es decir, que hay una serie de cosas que a lo mejor las cañas son un poco más caras, pero me gusta más ese bar, ¿no? Y hay bares que con el mismo precio están llenos y otros que están vacíos. ¿Por qué? Pues es un misterio. Lo cual quiere decir que hay elementos en la toma de decisiones que no solamente son los cuantitativos, que los ingenieros, economistas o los que intentamos buscar fórmulas matemáticas, pues bueno, por eso acudimos a esta teoría de la acción planificada, donde digamos, se consideran 3 elementos en la toma de decisiones, además de las variables cuantitativas, que es la actitud, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la bicicleta. Si la considero peligrosa, pues aunque sea muy beneficiosa para mí, pero claro, no me voy a jugar la vida. Si llego sudado o en positivo, es beneficiosa para mi salud, me hace estar en forma, no, o en contrario, es muy lenta, pues son cosas que cambian mi percepción del tema. Hay otro tema que es la norma subjetiva, que es cómo considera mi entorno, en este caso el uso de la bicicleta, ¿no? Es decir, si yo soy un chico joven, ¿no? Que no lo soy, en fin, tuviera 18 años, me influiría mucho si mi madre todos los días cuando voy a salir de casa, ¿a dónde vas con la bicicleta? Que te vas un día a matar, no sé qué, no sé cuántos, y llegaría un momento que ya me estaría dando la matraca y al final dice, bueno, tengo que usar la bicicleta más que nada por no oírla o por no preocuparla o como queramos decir. Y por el contra, si todos mis amigos van juntos en bicicleta, pues yo no voy a ir andando. Al final voy en bicicleta también, ¿no? Bien. Por tanto, si hay la percepción de que ir a usar la bicicleta en España no es posible, que es un modo tal, que hay una falta de cultura biciclista o lo que sea, pues eso retrae de utilizar la bicicleta. Y el último elemento aplicado a la bicicleta es el control percibido de la conducta. Es decir, un problema puede ser cuantificado, pero influye menos en mi conducta si lo puedo controlar. Es decir, por ejemplo, típicamente el miedo a que me roben la bici. Si pues me compro un candado más gordo, le pongo 2 vueltas, no sé qué, bueno, entonces es un peligro que además me afecta, que me roben la bicicleta nueva, etcétera, pero lo puedo controlar porque puedo comprar un candado que lo puedo controlar. Lo mismo el tema del accidente. Pues algunos ciclistas que lo que utilizan es calles secundarias, no van por calles con mucho tráfico, utilizan itinerarios donde hay menos conflictos, donde hay menos semáforos, etcétera, y por tanto controlas la conducta. Bien, esto tiene que ver con las creencias acerca de tu conducta, es decir, la probabilidad de tener una conducta determinada basada en esas creencias, en esas actitudes. La norma subjetiva tiene que ver con las creencias normativas, es decir, la percepción de las expectativas de lo que van a hacer o lo que van a pensar de lo que yo hago mi entorno, y también la capacidad de autocontrol que tengo yo sobre esos peligros o esos factores. Bueno, pues utilizando esta teoría, lo que quisimos investigar es cómo estos 3 elementos, las actitudes, la norma subjetiva, es decir, cómo me influye mi entorno, y la capacidad que tengo yo de controlar los problemas o de impulsar los beneficios, influyen realmente en la conducta, es decir, en la decisión que yo tomo de usar la bicicleta, no usar la bicicleta, o usarla en determinados casos o no. Bien, de hecho, bueno, estudiando esto en la literatura, en realidad lo que procede no es que estas cosas directamente, o estos 3 aspectos directamente influyen en la conducta, sino que influyen en la intención de hacer algo, y luego tiene que haber, claro, para que la conducta se produzca, tiene que haber, por ejemplo, si no hay bicicletas, pues es muy difícil, si no hay carriles bici, pues es más difícil, es decir que entre la intención de usar la bicicleta sí se dan unas determinadas condiciones, y la conducta real, pues hay un paso, es decir, no. A mí me gustaría hacer no sé qué, y no sé, todos lo decimos, ¿no? Me gustaría, no sé, ir al gimnasio y ponerme en forma, y luego muy pocos, aunque mi intención es hacerlo, luego ¿cuántos lo hacen realmente? Bueno, pues tienen que darse otras condiciones. Bien, entonces lo que sí parece que, bueno, esto me llevaría algún tiempo a explicarlo, pero no voy a creerme, es que esta parte del control sobre la conducta
acelera el pasar de la intención a la práctica real. Es decir, si yo realmente los problemas los puedo controlar o los puedo resolver, pues facilitan que realmente se produzca la conducta real. Bien, bueno, hicimos un análisis factorial, metimos todo esto en la coctelera, hicimos el análisis como aquí estáis acostumbrados a trabajar, y lo que tratamos es de modelizar la intención de hacer uso de la bicicleta a través de variables latentes que me midieran, o fueran un intermedio, un proxy, entre la intención de usar la bicicleta y los factores que la condicionan. Bueno, lo que queremos es entonces esas variables latentes influyen sobre la intención, por eso podemos medir una serie de indicadores, y las actitudes también podemos medirlas a través de una serie de indicadores. Bueno, no voy a entrar en los detalles, pero la idea es, hay una serie de factores que son objetivamente medibles, el tiempo de viaje, el motivo de viaje. Hay otros que son también medibles, si hay una red de bicicletas, si hay sitios donde aparcar la bicicleta o no, eso lo podemos medir. Esos son valores que uno valora subjetivamente, pero el elemento que hay que valorar se basa en una medida cuantitativa real. Y valores ambientales, si hay una ciudad donde llueve más o donde hay una orografía, pues eso es un tema que hay, o sea, eso no cambia, aunque uno lo perciba en algunos casos como un problema grave y en otros como no tan grave, pero efectivamente son datos objetivos, ¿no? Bien, y luego hay otra serie de factores subjetivos que son totalmente, ya no se pueden medir, ¿no? No hay ningún medidor de la percepción del riesgo, ¿no? No se mide en kilos, ni en metros, ni en ciclos por segundo, ni nada. Entonces tienes una percepción de riesgo y esa percepción de riesgo, pues hombre, puede estar relacionada con el número de accidentes que ha habido, con el número de tal, pero no hay como el número de carriles bici, pues lo mides en kilómetros y sabes que hay más carriles bici en esta ciudad o en este contexto que en otro, ¿no? Bien. Bueno, entonces, a través de análisis bibliográfico y basado en el análisis de los datos que teníamos, identificamos como 6 indicadores que nos permitirían medir el grado de utilización de la bicicleta. En primer lugar, toda una serie de elementos que podríamos llamar eficiencia. Es decir, la bicicleta es eficiente. ¿Por qué? Porque evito la congestión, aparco con facilidad, puedo viajar puerta a puerta, no tengo que dejar el coche lejos, es competitivo con otros modos de transporte en distancias no muy largas. Por tanto, podríamos decir que hay todo un conjunto de cuestiones que son medibles que podríamos llamar favorecedoras de la eficiencia del modo bicicleta. Claramente hay otro beneficio, también ya digo sacado de las encuestas, y es que no tengo restricciones de tiempo. Es decir, yo cojo la bicicleta cuando salgo de casa, cuando quiero, no tengo que esperar el horario de autobuses, ni tengo que una limitación de que los autobuses empiezan a las 7 de la mañana o a las 8, lo que sea. Costes económicos, clarísimamente, no tengo un coste de gasolina, de aparcamiento, el coste de mantenimiento pues es mínimo, incluso lo puedo hacer yo mismo muchas veces. Es ecológico, es evidente que no contamino, y si uno tiene conciencia ambiental, pues efectivamente esto le influye, tampoco hace ruido, ocupa poco espacio en la ciudad. Es saludable, a mí me hace estar en forma, me permite hacer un cierto ejercicio, y luego pues identificamos otro factor que le llamamos como divertido, que digamos que esto está cambiando favorablemente, es decir, cada vez se considera como más trending, ¿no?, el usar la bicicleta. De hecho, no hay más que ver a veces los anuncios y que ahora dicen, hacemos una promoción de un centro comercial tal, y aparecen un par de clientes en bicicleta o una mamá con su niño en bicicleta. Es decir, ¿por qué los tíos que hacen marketing ahora consideran la bicicleta como un elemento así moderno? Y pues eso quiere decir que consideran que hay un elemento, que aquí me he llamado divertido, o más, que hace que sea más atractivo ir en bicicleta que ir, yo qué sé, con un coche viejo, contaminante y demás, ¿no? Bien. Luego tenemos las barreras que ya hemos dicho antes, que las habíamos identificado: distancia, peligro, orografía, estar en forma, el clima, el vandalismo, las instalaciones y el confort. Y todo eso pues lo metemos en una coctelera y
lo que hacemos es ese análisis factorial para ver cómo se agrupan todos estos elementos, como aquí sabéis hacer, y no vamos a dar una clase de esto, ¿no? Bien, voy a saltarme esto, es decir, que lo que hacemos es correlacionar las condiciones, digamos, de la bicicleta, los factores que hemos identificado, con estos elementos que queremos correlacionar, ¿no? Bueno, entonces lo que hacemos es mover la coctelera y al final vemos que se agrupan o que tienen una cierta relación unos con ellos. Eficiencia y flexibilidad, pues parece que tienen que ver. Que es económico, que es ecológico, divertido y saludable, pues también tiene que ver. Orografía tiene que ver con la distancia y con el estar en forma. La necesidad de sitios para aparcar, pues tiene que ver con el vandalismo y con el miedo a que me roben la bicicleta o a usar la bicicleta. Es decir, que bueno, hay una cierta agrupación de estos factores. ¿Por qué se hace esto? Bueno, no voy a dar aquí una clase que no es el objetivo ni el contexto, pero lógicamente cuantos menos variables tengamos en nuestro modelo, más fácil es que nuestro modelo ajuste, más fácil es de entender. Un modelo con 20 variables no se puede entender porque una sube, otra baja. Un modelo con 2 variables o con 3 variables es muy fácil de manejar. Podríamos decir, subo tal variable, supongamos si la variable fuera, no sé, el número de carriles bici y el uso de la bicicleta estuviera directamente correlacionado con un coeficiente muy alto con el número de carriles bici, pues sería muy fácil conseguir que haya más ciclistas. Construyamos carriles bici y ya está. Las cosas no son tan sencillas, pero así por lo menos entendemos que hay una cierta agrupación en esos factores y que por tanto podemos trabajar con menos elementos en nuestro modelo. Entonces a esta agrupación lo llamamos conveniencia, porque es eficiente, es más conveniente utilizar la bicicleta que otros modos. Esta serie de factores como más difíciles de identificar, que es económica, que tiene más confort, que es divertida, que es saludable, pues lo llamamos factores pro-bike, gente que está más a favor de utilizar la bicicleta. Esto lo llamamos restricciones externas, porque en el fondo son restricciones sobre las que tú tienes menos control. Si hay gente que te roba la bicicleta, pues bueno, tú no eres del cuerpo de policía, por tanto tampoco puedes cambiar mucho las cosas. Y por último, las condiciones físicas, que son tuyas, pero también son de la ciudad, es decir, condiciones orográficas o condiciones de distancia entre orígenes y destinos, en fin, que hay unos elementos. Bueno, con lo cual hemos conseguido un problema que era relativamente complejo y difícil de ponerle cascabel al gato, convertirlo en analizar 4 cosas. Primero, cómo de eficiente, cómo de conveniente para mí es utilizar la bicicleta en mi viaje origen-destino. Si realmente, claro, si estoy a 20 kilómetros de distancia, pues evidentemente no va a ser muy eficiente. También, cómo es mi actitud personal. Es decir, si a mí soy de los que me gustaría usar bicicleta porque, bueno, pues que tengo que hacer ejercicio, me gusta pues no depender de los modos de transporte, me gusta tener una actitud ecológica, además, pues oye, me ahorro dinero, que no me sobra, en fin, etcétera. Bueno, pues estos serían factores que me harían ser proclive a utilizar la bicicleta. Habría otras personas que dirán, no, a mí lo que me gusta es estar en mi coche escuchando mi emisora de radio, conversando con mi amigo, discutiendo con la mujer en el coche, que es lo que más me pone, en fin, estas cosas, pues, bueno, pues entonces no usas la bicicleta, porque claro, no te falta, en la bicicleta no puedes estar discutiendo con el de al lado, porque no llevas nadie al lado, ¿no? Bien, estas cosas, entonces sería pro-bike, que el otro sería pro-car. Las restricciones externas, que también las podemos medir, el clima, el vandalismo, etcétera, y las condiciones de tipo físico. Bueno, metimos, por tanto, todas estas condiciones, los 4 variables latentes, las 4 variables latentes, y vemos cómo se relacionan. Y al final, bueno, vimos que había algunas que tenían muy poco valor explicativo, por tanto simplificamos aún más el modelo y las quitamos. Y tratando nos queda un modelo un poquito más sencillo, porque tenía un coeficiente muy bajo, y bueno, permitimos de alguna manera entender. Ahora lo que tenemos que hacer con este modelo es intentar ver cómo estas 4 variables, que son agrupación de variables a su vez, me explican la intención de utilizar la bicicleta. Bueno, para eso tenemos que establecer una relación a través de un modelo, ya digo, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero lo que se trata en estos modelos de ecuaciones estructurales es conectar a través de estas variables latentes, estos 4 elementos que hemos definido,
las condiciones de la persona, las condiciones personales, si es la edad, si es hombre o mujer, si tiene coche, si tiene estudios, si usa habitualmente la bicicleta para viajes de placer, si su nivel de ingresos, si es estudiante o no es estudiante. Esto está hecho dentro del campus de la ciudad universitaria, como digo. Y por otro lado tenemos las medidas que de alguna manera explican estas 4 variables. Ya hemos dicho, la orografía, la distancia, el confort, que es divertida, en fin, todas estas cosas. Entonces, estas 4 variables latentes lo que nos hacen es, nos relacionan las características personales con esos factores que influyen en el uso de la bicicleta. Bueno, el ajuste del modelo, que no voy a decir, no voy a entrar, vamos, aunque esta transparencia, según me ha dicho Marina, se va a colocar, ¿no?, en la página web, no sé si actual o futura de la cátedra, pero vamos, si alguno lo quiere, pues lo puede pedir a ella. Bueno, entonces vimos que la estructura del modelo más adecuada sería, en realidad, que la actitud pro-bike no influye directamente en el uso de la bicicleta, sino influye mayormente, lo que influye es en hacer que uno la consideremos como más conveniente, más eficiente y más flexible. Las condiciones físicas van por su cuenta y las condiciones externas van por su cuenta. Entonces el modelo al final pues tenía este nivel explicativo, donde vemos que la conveniencia, que está apoyada por la actitud pro-bike, explicaría un 66%, más o menos, no es exactamente esto así, pero explicaría un 66% del deseo de usar la bicicleta. Las restricciones internas tienen un peso muy fuerte, un 70%, y las restricciones físicas nos dimos cuenta, o según el modelo, pues en realidad no, o sea, tienen importancia y son significativas, pero al final en el uso de la bicicleta pues no influyen tanto. Y a su vez esto explicaba el 57%, es decir, del uso real de la bicicleta que esas personas hacían, ¿no? Bien, con lo cual vemos que, poniéndolo así en diferente tamaño, que las cosas gordas serían resaltar los beneficios, por qué es conveniente el uso de la bicicleta para mí, intentar controlar los problemas externos, es decir, que no te roben la bicicleta, que la puedas aparcar, que te puedas lavar la cara si has sudado, etc. Parece que son temas importantes. Las restricciones físicas no parece que sean tantos, porque parece que tú las puedes controlar, es decir, puedes, mediante el uso de la bicicleta mayor, pues puedes realmente pues acostumbrarte a montar en bicicleta. El primer día te cansas mucho y sudas mucho, y al quinto día pues rápidamente te acostumbras. Bueno, y lo que quería un poco poner de manifiesto, y con esto acabo ya para poner algo de números, que siempre... Bueno, aquí tenemos el modelo Logit normal ajustado con las variables sin las variables latentes, que están aquí, que son estas 4, y el modelo incorporando las variables latentes, es decir, cómo mejora el análisis de la utilidad de utilizar la bicicleta si metemos estas variables o no, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalle de los diversos coeficientes de las diversas variables que salen significativas, pero lo que sí podemos ver es que las 4 variables latentes que hemos considerado salen significativas y tienen un coeficiente, por tanto un peso muy importante dentro del modelo. Entonces, lo que hacen es explicar mejor otros elementos que el modelo anterior explicaba el uso de la bicicleta. Los explicas mejor cuando introducimos estas variables latentes, y además tienen mayor peso que otras variables, es decir, que, por ejemplo, el tiempo de viaje sigue pesando lo mismo, 3,7, 3,5, o sea que no afectan a las variables clave del viaje, pero sí afectan a todas esas otras variables que de alguna manera no expresaban de una manera otra serie de elementos que, al no tener estas variables latentes, pues digamos su explicación va asociada a otra serie de variables, ¿no? Por ejemplo, si uno es usuario del coche, pues el ser usuario de coche pasa a tener menos peso porque ya está incluido ese peso en si es conveniente o si es pro-bike, etc. Bueno, por tanto, conclusiones, y con esto me ciño un poco a la hora que me habían pedido. Pues se trataba de identificar y medir las actitudes en relación con el uso de la bicicleta. Vemos claro que el uso de la bicicleta tiene una estructura clara, porque claro, para poder tomar medidas. ¿Qué conclusiones sacamos de esta conclusión? Es decir, que si podemos actuar sobre las restricciones externas, que ya se ve que pesan bastante, que ahí podemos pues en vigilancia, poniendo cámaras para que no te roben la bici, poniendo aparcabicis, bueno, pues facilitando
Estos elementos externos, de alguna manera, son infraestructurales y los puedes cambiar. La parte de la conveniencia se puede apoyar a través de la actitud Provide, que se puede impulsar con lo que habíamos dicho antes de hagamos que la gente empiece a utilizar la bicicleta alguna vez, empiece a cogerle el gustillo y entonces pues percibe los problemas como menores y los beneficios como mayores y por tanto la percepción de que es conveniente para él utilizar la bicicleta para algunos de sus viajes o para todos sus viajes, pues crece. Con lo cual podemos realmente, sobre los factores más importantes, realmente actuar o bien del modo psicológico, a través de campañas, de uso de la bicicleta, por esto que hablábamos antes de uso de la semana de la bicicleta o tal, pues son cosas que facilitan precisamente este aspecto, ¿no? Y luego trabajar porque la ciudad y el contexto donde se tienen que mover las bicicletas pues facilite el uso de la bicicleta, ¿no? Entonces, en cambio, lo que no podíamos actuar, que es la orografía o el clima, sin embargo, vemos que tiene menos peso, lo cual realmente es una buena noticia, ¿no? Porque no podemos conseguir que aquí no haga calor o que no haya cuestas, porque esto tiene menos peso en la decisión de usar la bicicleta. Sí tendrá peso en qué tipo de bicicleta utilizo, qué itinerario escojo, etcétera, ¿no? Bien, por tanto, la conveniencia, como he dicho, y las relaciones externas son donde podemos actuar. Que la intención mide de alguna manera clara el uso real de la bicicleta, la final behavior. Bueno, ya desde el punto de vista de modelos, pues que estas variables latentes mejoran la manera de modelizar el uso de la bicicleta y por tanto son más robustas. Evidentemente este modelo, luego hemos hecho otro estudio más complejo porque está circunscrito a la movilidad dentro de la ciudad universitaria. No es trasladable directamente a una ciudad donde hay más complejos factores y ya digo, hemos hecho otro estudio con datos de movilidad de la ciudad de Vitoria, ¿no? Donde los modelos son más complejos y las cosas también más o menos siguen los mismos factores, pero donde hay más elementos que tienen que ver con el urbanismo, con la localización de actividades y por tanto con otro tipo de elementos. Bien, pues nada, concluimos. Aquí es algunas de las cosas que se han publicado de esto y quedo a disposición de preguntas, comentarios o lo que queráis. Muchas gracias, Andrés.